Buenos días con todos los presentes, siendo las 11:34 del día de la fecha, ante el tercer juzgado de investigación preparatoria de Villa El Salvador, a cargo del magistrado y señor Carlos Mendoza Laura, a efecto de llevarse a cabo la audiencia de incoación de proceso inmediato solicitado por el Ministerio Público en contra de César Antonio Vega Ángeles como presunto autor del delito de agresiones contra la mujer en agravio de Rashia Sujei Cipriano Noriega. Se deja constancia que la presente audiencia se viene registrando en audio y video, a efecto que se verifique el modo y la forma en cómo se desarrolla la misma. Efecto de acreditación, Ministerio Público. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con los señores abogados de la defensa técnica necesaria, la señorita abogada de defensa de víctimas y los demás presentes en la sala. Por el Ministerio Público, Samuel Miranda Rosselló, fiscal adjunto provincial del pool de fiscales de Lima Sur. En esta oportunidad, en apoyo de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos, cuyos demás datos obran el requerimiento escrito que motiva la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias. Defensa de la parte agraviada. Buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. Por parte de la agraviada y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la abogada Luisa Josefina Gómez Ayán, con registro CAL 91812, casilla electrónica 106749, domicilio procesal en Avenida Los Defensores del Morro 650 Chorrillos, correo electrónico senchorrillo6@gmail.com. Eso es todo, gracias. Gracias. Defensa del procesado. Señor magistrado, muy buenos días, representante del Ministerio Público, abogado de la defensa. A solicitud de la judicatura, pues concurre el defensor público Luis Alberto Arteaga Caballero, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad, 9459, domicilio procesal en Avenida La Paz, sin número, módulo del CISAC de Villa El Salvador, segundo piso, Defensoría Pública de Lima Sur, correo electrónico arteaga@gmail.com y casilla electrónica 66735. Señor magistrado, también se encuentra como defensa conjunta el doctor Solari. Sí, muy buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público y a todos los presentes. También acude el abogado Santiago Solari Oliva, defensor público de Lima Sur, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 20.638, con casilla SINOE 54148, correo electrónico solariolivasantiago@gmail.com, con número de celular 944-403733 y con domicilio procesal en los segundo piso del CISAC de Villa El Salvador. En esta oportunidad actúo como abogado interconsulta. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. A ver, al procesado, su nombre completo, por favor. Buenas tardes, mi nombre es César Antonio Vega Ángeles. Número de DNI. 71889864. Su fecha de nacimiento. 3 de mayo de 1993. Lugar de nacimiento. Huacho. ¿Cuántos años tiene usted? 31. Su dirección actual. Condominio Floresta Sur, Block L, Departamento 102, Matelín y Chorrillos. Gracias. Especialista de audiencia de escritos para dar cuenta. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Doy cuenta que de la revisión del sistema integrado judicial, doctor, se advierte que no hay escritos por dar cuenta. Gracias, dando que se encuentran las partes necesarias para que se desarrolle la presente audiencia, se declara válidamente instalada. A ver, itinerario procesal de la presente audiencia. Se va a llevar a cabo la audiencia de proceso inmediato, precisando lo siguiente. En primer lugar, por un tema de principio de igualdad de armas, solamente participa el Ministerio Público y la defensa, en este caso un abogado defensor de la parte procesada. Asimismo, en caso que luego de la evaluación del artículo 446, los presupuestos, en caso se declare improcedente, la medida el requerimiento será devuelto al Ministerio Público. En caso que se declare procedente dicho pedido del Ministerio Público, se dará un espacio para que se pueda conferenciar o en todo caso llegar a una salida alternativa. En caso esto sea negativo, se advierte que en la presente causa el Ministerio Público solamente ha solicitado como medida coercitiva de carácter personal la comparecencia con restricciones. Anotando esa precisión, se le corre traslado al Ministerio Público para que oralice su requerimiento. Le escucho, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 446 del Código Procesal Penal, venimos a su despacho a fin de oralizar nuestro requerimiento de incoación al proceso inmediato contra el ciudadano César Antonio Vega Ángeles,
como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres, ello en agravio de Rasha Suyen Cipriani Noriega. Señor magistrado, debemos identificar al imputado César Antonio Vega Ángeles con el DNI número 71 88 98 64 y cuyo demás datos ha brindado el día de hoy en la presente audiencia. Por otro lado, la parte agraviada responde al nombre de Rasha Suyen Cipriani Noriega, identificada con el DNI 77 69 43 29. Ahora bien, señor magistrado, los supuestos legales que nos traen a su despacho se encuentran contenidos en los literales A y C del numeral primero del artículo 446 del Código Procesal Penal, norma adjetiva de la materia que nos señala que el fiscal debe solicitar la incoación de proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presenten alguno de los siguientes supuestos. En el literal A nos indica que el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259 de la norma adjetiva de la materia. En ese sentido, señor magistrado, de los actuados se advierte y se desprende que concurre la flagrancia establecida en el numeral segundo del artículo 259 del Código Procesal Penal. Esto es, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. En cuanto al literal C del numeral primero del artículo 446 del Código Procesal Penal, esto es, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes, debemos señalar, señor juez, que en los actuados sobran elementos de convicción que vinculan al señor César Antonio Vega Ángeles con el delito que se le atribuye. Esto es, de haber agredido físicamente a su conviviente Rasha Suyen Cipriani Noriega en presencia de un menor hijo habido entre las partes, conforme pasaré a detallar en su oportunidad. Siendo ello así, señor magistrado, debemos indicar que lo que se le atribuye al señor César Antonio Vega Ángeles es la comisión del delito de contra la vida, el cuerpo y la salud, agresiones en contra de las mujeres, ello en agravio de su conviviente Rasha Suyen Cipriani Noriega. Hechos, señor magistrado, que se suscitaron el día 25 de febrero del año en curso, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, esto en el inmueble ubicado en la avenida El Sol 181, condominio La Floresta Sur, Torre L, departamento 101 del distrito de Chorrillos. Debemos señalar, señor magistrado, que entre esta ciudadana, la agraviada Rasha Cipriani Noriega, y el hoy imputado César Antonio Vega Ángeles, existe un vínculo convivencial desde aproximadamente un año atrás, y durante esa relación convivencial, relación sentimental, han procreado una menor hija de iniciales A, V, V, C, de 13 días de nacida. Cabe precisar que para llegar al hecho mismo de la agresión física realizado a las 4:30 de la mañana aproximadamente del 25 de febrero del año en curso, debemos señalar que un día antes, esto es el día 24 aproximadamente a partir de las 8 de la noche, el denunciado Vega Ángeles se encontraba en el interior del inmueble donde se suscitó el evento criminoso. Esto es, en la avenida El Sol 181, en el departamento 101 del condominio La Floresta Sur, la Torre L. Este se encontraba en la ingesta de alcohol y a la vez escuchando música a alto volumen, realizando gritos referentes a que el padre de este se cortaba los brazos y que este estaba buscando la muerte.
Esta situación, señor magistrado, llevó a que la agraviada Cipriani Noriega le pida, toda vez que vive en el mismo inmueble y con una menor de 13 días de nacida, le pida que baje el volumen de la música y que deje de gritar, porque se encontraba despertando a la menor habida entre las partes. Esta situación, señor magistrado, exacerbó al hoy imputado, quien en horas de la madrugada, esto es aproximadamente en 4:30 de la madrugada del amanecer del día 25 de febrero, ingresa a la habitación donde se encuentra la agraviada e intenta cargar a su menor hija, conforme referido, de 13 días de nacida. Esta situación motivó que esta agraviada, la señora Cipriani Noriega, lógico, en su condición de madre, se opone, puesto que el hoy imputado se encontraba en ingesta de alcohol, indicándole que se podía caer. Sin embargo, el hoy imputado le comienza a referir frases hirientes, primero en su condición de mujer, indicando que él podía cargar a su hija, a la vez que le indicaba a la agraviada que era una prostituta, una mala madre, y que se arrepentía de haberle dado a esa menor niña de 13 días una madre tan asquerosa. Frases hirientes a su condición de mujer. Y en esta situación, la agraviada intenta recuperar a su menor hija. Esto motivó que el hoy imputado la golpee, propinándole un golpe de pie a la altura del abdomen, señala la agraviada. Luego de esto, deja a la menor sobre la cama y le propina un golpe de puño en la frente a su conviviente, la señora Cipriani Noriega, quien en todo momento intentó cargar a la menor, en fin, con fines de protección. Esto motivó que el hoy imputado le propine golpes en el brazo derecho. Señor magistrado, esta situación motivó o llevó a que la agraviada trate de asumir una conducta sumisa a fin de que el imputado no prosiga con las agresiones físicas, abrazándolo, logrando que éste se tranquilice y se retire de la vivienda. Siendo ello así, ya aproximadamente a las 5 horas, la agraviada llama, cuando se retira el imputado del inmueble, llama a su hermano y al progenitor de esta a fin de pedir ayuda, auxilio. Siendo que ese día aproximadamente, 25 de febrero del año en curso, retorna el hoy imputado, el señor Vega Ángeles, al inmueble. Ya en el inmueble se encontraba el progenitor de la agraviada de nombre Cristian Eduardo Cipriani Mejía y el hermano de esta de nombre Nicolás Cipriani Noriega, quienes habían recibido la información de la agresión física realizada por el hoy imputado contra la conviviente. Y es en esa situación que el padre, el progenitor de la agraviada, intenta persuadir que el señor Vega Ángeles vuelva a ingresar al departamento, suscitándose un hecho que motivó o que llevó a ambas partes a enfrascarse en una agresión mutua, señor magistrado, y también a que la agraviada pida el auxilio policial. Y es en mérito a ese pedido de auxilio policial es que la autoridad policial llega al inmueble y encuentra al señor Cristian Eduardo Cipriani Mejía cogiendo, agarrando, sosteniendo, evitando que el hoy imputado César Antonio Vega Ángeles prosiga con su ánimo de agresión física frente a su conviviente. Ya posteriormente, señor juez, se realizó el examen médico legal a la víctima, recabándose el certificado número 749-1
VFL, y de cuyas conclusiones, señor magistrado, se puede advertir en el examen médico legal, primero, que ésta refiere a haber sido víctima de maltrato físico por parte de su conviviente, es decir, vuelve a reiterar la sindicación frente a su conviviente, en esta oportunidad frente al médico legista. Luego, señala que este hecho, también en la data, es importante recabar esto, se suscitó el 25 de febrero, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, conforme lo hemos venido oralizando. Y además, ya de fondo, el médico legista establece de que esta persona, la agraviada, la auscultada, presenta una equimosis rojiza de forma irregular ubicada en la región frontal derecha, es decir, una lesión que guarda estricta relación con el golpe de puño que ésta refiere haber recibido por parte del hoy imputado, cuando dice me golpeó en la frente. Y además obra también en este certificado médico legal que ésta presenta una equimosis rojiza en el tercio distal del brazo derecho, otra equimosis rojiza en la cara posterior interna, tercio medio del antebrazo derecho, otra equimosis rojiza en la cara posterior tercio proximal del brazo izquierdo, otra equimosis rojiza en la cara posterior tercio proximal del antebrazo izquierdo. Además, una equimosis rojiza de forma irregular ubicada en la región de la ingle izquierda. Guarda estricta relación cuando dice que el hoy imputado le dio un golpe de pie en la parte del abdomen. Cabe precisar que esta lesión está en la ingle, la parte baja del abdomen, señor magistrado, y las otras lesiones, las equimosis, guardan relación con el forcejeo y las lesiones que refiere haber sufrido por parte de su conviviente. Y por lo tal, este médico legista señala que esta requiere incapacidad médico legal de 6 días. Señor magistrado, debemos señalar que estos hechos así descritos se subsumen dentro de lo previsto y sancionado en el artículo 122b del Código Penal, primer párrafo como tipo base. ¿Qué nos señala? El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días. Lo acabo de señalar, señor juez, el certificado médico legal requiere 6 días de incapacidad. Además nos dice que esta lesión se realice a una mujer por su condición de tal, que es lo que traemos a su despacho, o a integrante de grupo familiar. Nosotros traemos a su despacho que ha sido por su condición de tal, su condición de mujer. También nos dice que sea bajo cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Pasaré a detallar en su oportunidad. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, el artículo 36, la inhabilitación. La agravante, señor magistrado, esto es, la pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años, se establece en el segundo párrafo, numeral séptimo de la referida norma sustantiva de la materia. Esto es, que esta agresión que causa lesiones corporales en la agraviada por su condición de mujer se ha realizado en presencia de cualquier niña, niño y adolescente. Numeral séptimo del segundo párrafo del artículo 122b. Ahora bien, esta norma nos remite a los contextos del artículo 108b del Código Penal. En ese sentido, señor magistrado, concurre el contexto establecido en el numeral cuarto del artículo 108b. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. ¿Por qué señalamos ello? Señor magistrado, la casación 851-2018-1 nos señala en su considerando séptimo, 7.2, permítame por favor usted leerlo. El legislador nacional, en cumplimiento de dichas obligaciones internacionales,
busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren las mujeres y pretende proscribir los estereotipos de género, que son resultado de nociones que constituyen un obstáculo para el pleno goce de los derechos y las libertades de las mujeres en igualdad de condiciones. En el numeral 7.3 nos dicen que estos estereotipos de género, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son preconcepciones de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres y que resultan incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Y además nos dice esta casación en este punto 7.3 que algunos de esos estereotipos han sido advertidos por la doctrina y que suelen ser utilizados para justificar la violencia contra la mujer. Nos hace un detalle: la mujer es posesión del varón, la mujer es encargada del cuidado de los hijos, la mujer es objeto para placer sexual, la mujer es recatada en su sexualidad, la mujer debe ser femenina, y la que traemos a su despacho: la mujer debe ser sumisa, no puede cuestionar al varón. Señor magistrado, conforme se advierte del fundamento fáctico y de los actuados, el hecho nació cuando el señor Vega Ángeles quiso coger a una menor de 13 años, cargar a una menor de 13 años y, a pesar de que la conviviente en aras, en cuidado de dicha menor, evitaba esta situación, en un contexto de discriminación, en un contexto, en este tipo de estereotipo, donde él en su cabeza entiende que la mujer debe ser sumisa, no toleró que su conviviente rechace esta situación. Bien, señor magistrado, respecto a los elementos de convicción, traemos a usted elementos de convicción suficientes que no solamente vinculan al señor Vega Ángeles con el hecho que se le atribuye, sino que también son graves y fundados elementos que nos llevan a una convicción plena, que es el autor del suceso criminal que traemos a su despacho. ¿Cuáles son? Tenemos el acta de intervención de fecha 25 de febrero del año en curso, donde personal policial deja constancia de la forma y circunstancias cómo tomaron conocimiento de los hechos, de la forma y circunstancias cómo llegaron al inmueble donde se suscitó el evento criminoso, cómo es que encuentran al hoy imputado con el padre de la agraviada. Además, toman conocimiento a través de esta agraviada de los hechos de agresión física en su contra. Señor magistrado, obra también el acta de intervención policial, donde se da cuenta la forma y circunstancias donde se interviene y posteriormente detiene al señor César Antonio Vega Ángeles. Obra en los actuados la prueba, el certificado médico 749-VFL que le fue practicado a la agraviada, la señora Cipriani Noriega, donde se desprende las lesiones que ya he narrado, señor magistrado, y que estas lesiones son corporales traumáticas recientes y que por ello esta agraviada requiere 2 días de atención facultativa y 6 días de incapacidad médico-legal. Obra también en los actuados la declaración del efectivo policial interviniente, quien narra la forma y circunstancias que dieron motivo a conocimiento de los hechos, el acercarse al inmueble donde se estaban suscitando los mismos, el conocimiento de la agresión referida, la sindicación referida por la agraviada y además la presencia física en el lugar del hoy imputado. Inmediatez temporal y personal conforme al acuerdo plenario extraordinario 2/2016. Obra la declaración de la agraviada, quien sindica plenamente al señor César Antonio Vega Ángeles como el autor de las lesiones que presenta en su integridad corporal. Obra también, el señor magistrado, la declaración de Cristian Eduardo Cipriani Mejía, padre de la agraviada, así como de Nicolás París Cipriani Alfaro, hermano también de la agraviada,
quienes narran de manera coherente y sostenida que el día de los hechos el señor Vega Ángeles se presentó en el inmueble y que momentos previos habían tomado conocimiento de que éste había agredido físicamente a su conviviente, la persona de Rasha Cipriani Noriega. Obra, señor magistrado, también el acta de intervención policial en el lugar del evento, donde se deja constancia que no existe cámara de video que hayan podido grabar esta situación dentro del inmueble. Obra también el protocolo de pericia psicológica de la agraviada, donde se deja constancia de que ésta no pudo concurrir a continuar con esta cita. Cabe precisar que estamos frente a una persona que tiene 13 días de haber dado a luz, está en estado, no solo en estado puerperal, sino está en la obligación de cuidar una menor de 13 días recién de nacida. Es máxima la experiencia, señor magistrado, estas evaluaciones no ocupan una media hora ni una hora, ocupan varias horas que obviamente determinan que la agraviada tome en consideración el estar frente o en cuidado de la menor hija habida con el hoy imputado. Obra también la pericia psicológica 778-2025-PSC-VF, que le fuera practicado al hoy imputado, donde se deja constancia que esta persona no autoriza ser evaluado por el perito psicólogo. Obra también, señor magistrado, el informe pericial toxicológico 8802/26 que le fuera practicado y del cual se desprende que éste se encontraba con 0.58 gramos de alcohol por litro de sangre, además de la ficha RENIEC de ambas partes a fin de identificarlos plenamente y, señor magistrado, el informe social practicado a la agraviada, de donde se advierte que se encuentra esta en riesgo severo. Y en ese sentido, señor magistrado, queremos incorporar a los actuados obra de foja 76 a 79, 76 a 79, señor juez, obra la ficha de valoración de riesgos en mujeres víctimas de violencia de pareja y en ella se desprende que la sumatoria es 16, es decir, esta persona se encuentra, la agraviada, hablando de la agraviada, en riesgo severo 1. También queremos incorporar, señor magistrado, como elemento de convicción, la disposición fiscal número 3/2025 de fecha 26 de febrero del año en curso. Disposición, señor magistrado, en la cual la Fiscalía encargada de la investigación preliminar declara no procede a formalizar o continuar con la investigación preparatoria contra César Antonio Vega Ángeles y Cristian Eduardo Cipriani Mejía por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrante del grupo familiar en agravio de ellos mismos. Señor magistrado, por lo antes oralizado, también debemos señalar que obra en los actuados el certificado de antecedentes penales a nombre del señor, permítame, doctor. Obra el certificado de antecedentes penales a nombre del hoy imputado, en el cual, señor magistrado, se puede advertir que registra una sanción con pena suspendida en el año 2023. Por ello, señor magistrado, respetuosamente, nosotros entendemos que cumplimos con los supuestos legales establecidos en el artículo 446 del Código Procesal Penal. Hemos identificado la flagrancia delictiva en la que fue intervenido el señor César Antonio Vega Ángeles. También cumplimos con señalar cuáles son los elementos de convicción que lo vinculan con el hecho que se le atribuye.
Y por otro lado, también entendemos que se cumple con los presupuestos materiales establecidos en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016 en cuanto a simplicidad procesal y evidencia delictiva, por lo cual respetuosamente solicitamos a su despacho se sirva a declarar la procedencia del acto postulado. Muchas gracias. Gracias, defensa, contradicción, escucho. Muchas gracias, señor magistrado. Después de haber escuchado pues al Ministerio Público y haber también conferenciado con el ciudadano, nos vamos a oponer al requerimiento de incoación de proceso inmediato por los siguientes fundamentos, señor magistrado. Corresponde, pues, señor magistrado, al juez de investigación preparatoria determinar la procedencia del proceso inmediato. Para ello deberá realizar un control riguroso, incluso de la carpeta fiscal, verificando que la incoación del proceso inmediato tenga como fundamentos una imputación concreta que configure una causa probable de un caso fácil. Es claro que en el fundamento nuclear para solicitar el inicio de un proceso inmediato es la imputación concreta. Por tanto, una deficiente imputación concreta en general dará lugar a la improcedencia del proceso inmediato. ¿Cuáles son los supuestos de aplicación del proceso inmediato, señor magistrado? El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 59, en el cual, en esta audiencia, el Ministerio Público no nos ha dicho si es una flagrancia material, cuasiflagrancia, ¿no? No nos ha dicho. El imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. Señor magistrado, si usted lee su declaración de mi patrocinado, él alega la inocencia en este caso que se le imputa. Él, el día de los hechos, se encontraba mareado, estaba escuchando música, la conviviente le indica pues que baje el volumen, el cual él hace caso y se retira de la casa, para posteriormente regresar en horas de la madrugada y supuestamente acaecer estos hechos, el cual el Ministerio Público lo quiere corroborar solamente con el dicho de la parte agraviada y del certificado médico. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio Público? Nos ha narrado inclusive el tema de la pericia, del certificado médico legal. Nos ha dicho que tiene equimosis tanto en el brazo, el antebrazo y en el ingle. ¿Y la imputación cuál es? Haberle metido un puntapié en el estómago. Entonces, señor magistrado, el Ministerio Público quiere, pues, establecer esta imputación con esos elementos de convicción, porque el policía no es un testigo presencial. El hermano de la agraviada tampoco es un testigo presencial de los hechos. Es simplemente que la señora, valga la objetividad, es que mi patrocinado, el cual sí acepta que es le gusta tomar ¿no? sus cervezas, ¿no? Eso es. Y si usted lee su declaración de la agraviada, es lo que dice ella, que él es alcohólico, ella lo dice y mi patrocinado lo corrobora. O sea, estamos hablando de manera objetiva. Entonces, además, señor magistrado, el Ministerio Público nos ha traído en gran cantidad, pero no calidad de elementos de convicción. Entonces, señor magistrado, estando a haber comunicado con mi patrocinado, ha indicado pues que también ha querido, tiene videos donde se ve que la agraviada, junto con el padre, le agreden al señor. El video
Por eso, señor magistrado, ese video es muy importante, porque si la señorita tiene lesiones, hay un video que acredita la forma y circunstancias como el papá de la parte agraviada lo agrede al señor, lo patea en el suelo. Por eso que él tiene ahí un hematoma en la frente. Se ve en el video, señor magistrado, que la señorita baja y también empieza a agredirlo. ¿Y quién es el que separa a la señorita? Su propio hermano, para que no le peguen, porque el señor estaba ebrio, estaba con alcohol en la sangre. El examen toxicológico que se ha hecho, señor magistrado, ha sido aproximadamente casi a las 14 horas y tanto. Y él ha arrojado como 0,58 litros en sangre. O sea, quiere decir que 5 de la mañana él ha estado con alto alcohol en la sangre y ha sido reducido por el señor, como se ve en el video. Entonces, señor magistrado, claro. Entonces, también, como decía, ¿no? El Ministerio Público ha traído protocolo de pericia psicológica en el cual la parte agraviada no se ha presentado. El Ministerio Público nos dice porque, y con todo respeto lo digo, ¿no? Dice porque tiene una menor. Entonces no estaríamos ante una imputación de parte de la presunta víctima, ¿no? Contra mi patrocinado. El informe pericial, que ya lo expresé, la ficha RENIET, ¿no? Que, bueno, acredita la edad de la señora y el lugar donde vive, igual que de mi patrocinado César Antonio Vega Ángeles, y el certificado judicial de antecedentes penales y la consulta de casos fiscales. Señor magistrado, el derecho penal es de acto, no de autor. Entonces, se le juzga por lo que ha hecho, no por lo que de repente hizo en algún momento, en el cual no genera, pues, no tiene antecedentes penales. Por lo tanto, señor magistrado, estando que no cumpliría, pues, la etapa de proceso inmediato, solicito se devuelva la carpeta fiscal y se gire por vía de proceso común. Gracias. Réplica, Fiscalía. Sí, señor magistrado. La defensa hoy nos dice que este despacho fiscal no ha señalado la imputación concreta. Falso. En todo momento he repetido, señor magistrado, al cansancio, que se le imputa al señor César Antonio Vega Ángeles la condición de autor al haber agredido a su conviviente por su condición de tal el día 25 de febrero del año 2025, causándole las lesiones que se presentan en el certificado médico legal. Y además que eso lo realizó por su condición de mujer. También hemos señalado dónde se subsume este hecho delictivo, señor magistrado. También nos dice el día de hoy que no hemos señalado cuál es el supuesto de flagrancia delictiva. Señor magistrado, inicié mi alocución indicando como supuesto legal lo establecido en el artículo 446, literal A, que nos remite a los supuestos del artículo 259. Y señalé que era el numeral segundo, acaba de cometer el hecho punible y es detenido. Ahora, si lo que la defensa quiere es tomarme examen y que yo señale que el artículo primero y segundo es flagrancia estricta, entonces en flagrancia estricta, porque el numeral tercero es cuasiflagrancia y el numeral cuarto es flagrancia presunta. Por otro lado, nos dice que el imputado alega inocencia. Es un elemento de descargo, señor magistrado, que ni siquiera hemos tomado en consideración nosotros. Pero si lo considera la defensa, también debemos señalar de que en esta declaración el imputado acepta que los hechos se suscitaron dentro del inmueble, acepta la fecha y la hora, acepta que tiene una hija con la agraviada, acepta que son convivientes bajo ese mismo techo. Por otro lado, nos dice la defensa de que solo tenemos el dicho de la agraviada. No tenemos el dicho de la agraviada. Tenemos la sindicación directa, no solo al momento de la intervención, sino también al momento de la data, al momento de pasar el examen médico. También la declaración de la misma.
frente al abogado del imputado y del representante del Ministerio Público. Aunado a ello, la sindicación coherente y sostenida, tenemos el certificado médico legal que respalda lo que esta señala. Aunado a ello, tenemos la declaración de los testigos presenciales, los que llegaron al inmueble, los que tomaron conocimiento del hecho y llegaron al inmueble y pudieron advertir el estado de alteración del hoy imputado, padre y hermano de la agraviada. Y más aún, tenemos al efectivo policial interviniente que da cuenta que encuentra en el inmueble al señor hoy imputado. Es decir, señor magistrado, se cumple con la inmediatez establecida en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016. También nos refiere que el certificado médico legal no registra lo que dice la agraviada. La agraviada ha dicho dos cosas y yo he resaltado ello. Ha dicho que este señor primero le mete un golpe en la cabeza y está en el certificado médico legal, señor magistrado, está la equimosis rojiza que mide 0.5 por 4.0 centímetros en forma irregular ubicada en la región frontal derecha. Luego la defensa dice que la agraviada ha indicado que le ha pateado en el estómago, señor magistrado. Está la equimosis rojiza que mide 4.0 por 3.0 en forma irregular ubicada en la región ¿dónde? Ingle izquierda, parte baja del estómago. Guarda estricta relación. Ella no tiene por qué saber cuál es estómago, cuál es ingle. Y guarda relación también con la agresión que refiere haber sufrido por parte del hoy imputado, sin perjuicio de las otras lesiones que presenta en su integridad física y que se indica como autor de las mismas al señor Vega Ángeles. Por otro lado, nos dice que es alcohólico. Señor magistrado, no hay nada que lo exima de su responsabilidad penal. Tanto más, señor magistrado, que la casación 997-2017 Arequipa nos señala, señor magistrado, que la eximente incompleta por embriaguez está reservada para aquellos casos de perturbaciones profundas de las facultades, que no llegan a una anulación total, de modo que dificultan en forma importante la comprensión de la licitud del hecho cometido, bajo los efectos o la actuación acorde con esta comprensión. En estos casos no desaparece la capacidad de culpabilidad, que es lo que traemos acá. Y si bien es cierto, también refiere a la casación, bebió algo de alcohol, nada dice que tal situación supuso la privación parcial de las facultades psíquicas del imputado. Tanto más, señor magistrado, si nos ha referido el día de hoy, que también que existe un dosaje que estaba con 0.58 gramos de alcohol y que los hechos habrían suscitado a las 9 de la mañana. Y seguramente también nos va a decir que por el paso de las horas se ha diluido el alcohol y que estaba en más estado de alcohólico. Señor magistrado, utilicemos el método retrospectivo, el método Whitbar. Si utilizamos ello, estamos hablando de 0.15 gramos de alcohol diluido por cada hora que pasa. No hay ni 9 horas que han pasado. Si le ponemos 9 horas, estaríamos hablando de 1.35 gramos de alcohol por litro de sangre, más los 0.58, 1.93 gramos de alcohol por litro de sangre. 1.93 gramos de alcohol por litro de sangre, señor magistrado, y según nuestras normas, el cuarto periodo, que es decir, para que nos indique que estaba bajo la grave alteración de la conciencia, se da de 2.5 a 3.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Y en ellas, las características del sujeto, estupor, coma, apatía, falta de respuesta de estímulos. Ninguna de esas características se puede advertir del señor hoy imputado. Señor magistrado, en ese sentido, nosotros nos ratificamos en nuestra postura solicitando porque hemos cumplido con los supuestos legales y también se cumple con los presupuestos materiales, por lo cual solicitamos se declare la procedencia del acto postulado. Muchas gracias. Gracias, dúplica defensa. El Ministerio Público, pues como sea, quiere que usted pues incoe este proceso inmediato, pero
No se está cumpliendo, pues, lo que establece el artículo 446. Otro, nos ha mencionado de testigos presenciales, ¿pero de qué? De cómo lo han tenido a mi patrocinado en el suelo. Eso es lo que han indicado. No, no son testigos de los hechos que presuntamente haya ocurrido. No, no, señor magistrado. Hay que tener bastante fuerza para decir que son testigos presenciales, pero no le dice de qué. De que lo han tenido. El señor lo tenía en el suelo reducido. Ahora, nos menciona una casación 997-2017, Arequipa. Esa casación hay que preguntarle si es vinculante. No es vinculante. Ahora, esa casación habla sobre feminicidio. ¿Estamos en un proceso de feminicidio? No, señor magistrado. Estamos en un proceso de violencia. Por lo tanto, señor magistrado, la defensa se reafirma en lo dicho y solicita pues que se devuelva la carpeta y se pase a proceso común, porque hay muchas pruebas que presentar. Gracias. Ya, a ver, el Ministerio Público, el contexto es el numeral 4 del 108, ¿correcto? Discriminación me ha precisado, ¿verdad, doctor? Sí, señor magistrado. Ya, de la misma declaración de la parte imputada, usted en la audiencia ha agregado un elemento de convicción que es una disposición que lo emite el despacho, porque al parecer en este caso pues no solamente ha habido una apertura de investigación en contra del procesado, sino en contra de las demás personas. ¿Eso es correcto, doctor? Sí, señor magistrado, por eso hemos incorporado esta disposición fiscal número 3/2025, donde se da cuenta que se inició una investigación también contra el padre del hoy imputado, de la agraviada, junto con el imputado por lesiones mutuas, que es la que nos dice la defensa el día de hoy. Sin embargo, también ella ha quedado archivada según esta disposición, donde se indica que no procede a formalizar denuncia o continuar con la investigación en contra del señor César Antonio Vega Ángeles y el señor Cristian Eduardo Cipriani Mejía, donde ellos son la misma parte, son agraviados e investigados. Ya, correcto. Esta judicatura va a emitir el auto siguiente, auto del día de la fecha. A ver, el Ministerio Público está solicitando la incoación de proceso inmediato seguido en contra de César Antonio Vega Ángeles como presunto autor del delito de agresiones en contra de la mujer en agravio de Racia Sujei Cipriani Noriega. Precisa el representante del Ministerio Público que estamos dentro del supuesto de aplicación contenido en el artículo 446, literal A, en este caso, flagrancia delictiva, numeral 2 del 259, y literal C, que de los elementos de convicción acumulados durante la diligencia preliminar y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Precisa el señor fiscal en relación a los hechos que habrían tenido una relación convivencial, en este caso, Racia Cipriani y Noriega, en adelante la agraviada para que se entienda mejor la oralización, con el señor César Vega Ángeles, para adelante, en este caso como procesado. Producto de esta convivencia, habrían tenido una menor de 13 días de nacida. Precisa el Ministerio Público que el 24 de febrero a las 20 horas, el señor procesado se encontraba, en este caso, en su departamento, Avenida El Sol 181, el del condominio Floresta, bebiendo bebidas alcohólicas y escuchando música. Y eso motiva que la agraviada pues le llame la atención y le diga que baje el volumen porque no está dejando en todo caso descansar a su menor hija de 13 días. Y que el denunciado ya el 25 de febrero, madrugada del 25 de febrero, lo ha dicho la Fiscalía, a las 4 de la mañana aproximadamente, el procesado ingresa a la habitación donde se encontraba la agraviada y su menor hija, intenta, en este caso, cargar a su menor hija y
En este caso, ante la oposición de la parte agraviada, es que le insulta, ¿no? Le dice, es una prostituta, una mala madre, y que se arrepiente de haberle dado una madre tan asquerosa. Ante Y en este caso, pues, mis personas antisindicadas, se habrían apersonado al lugar de los hechos, se habrían solicitado apoyo policial. Se traduce esta agresión física en el certificado médico legal 749. El señor fiscal precisa que estamos dentro del tipo penal contenido en el artículo 122b y que existe una circunstancia agravante, esto es, en el segundo párrafo del mencionado artículo, numeral 7, que este hecho habría ocurrido en presencia de una niña. Y el contexto que hace referencia el Ministerio Público del artículo 108b es el numeral 4, esto es, cualquier forma de discriminación contra la mujer. En relación a los elementos de convicción, ha indicado pues, que existe un acto de intervención policial, detalla la forma y circunstancias cómo se produce la detención del procesado, un certificado médico legal 749 de fecha 25 de febrero, en el cual se prescribe 2 días de atención facultativa y 6 de incapacidad médico legal, la declaración del efectivo policial interveniente Luis Fernández Olivera, la declaración de la agraviada Cipriani Noriega, la declaración de su señor padre, Cristian Cipriani Mejía, de su señor hermano, Nicolás Cipriani Alfaro, la propia manifestación del procesado César Vega, la inspección técnico-policial en el lugar donde habrían ocurrido los hechos, la pericia psicológica 770-2025, en donde la procesada pues no habría cumplido con culminar con la pericia antes indicada. De igual forma, el señor César Antonio Vega en la pericia 778, en el cual se niega a ser evaluado. Se tiene el examen toxicológico 8802, en el cual se advierte que el procesado tiene como resultado de dosaje etílico 0.58. Además, el señor fiscal está precisando pues la ficha RENIEC de las partes procesales para identificarlas. Hay un certificado de antecedentes penales, consulta de casos también del procesado y un informe social 38-2025 y además de ello incorporado en audiencia en la disposición fiscal de archivo, en este caso respecto de los hechos que habrían acontecido, en este caso del señor Cristian Cipriani Mejía y del mismo señor César Antonio Vega Ángeles, toda vez que la Fiscalía habría, además de ello, aperturado la investigación fiscal entre ambos y agresiones entre ambos. La defensa, por su parte, se opone al requerimiento de la Fiscalía, precisa que se tiene que hacer un control riguroso, inclusive de la carpeta fiscal, a efectos de verificar si existe en el caso en concreto, valga la redundancia, una imputación concreta. La Fiscalía no ha indicado en audiencia en qué supuesto de flagrancia estamos, no ha indicado y por tanto, pues no se cumple con este presupuesto. Ahora, el 446 hace referencia de la confesión. En el caso en concreto, su patrocinado ha alegado inocencia. Lo que es claro en el caso es que el procesado se encontraba mareado. Y en el caso en concreto solamente existe el dicho de la parte agraviada. Además de ello, que el certificado médico legal lo que arroja son equimosis en el brazo, en la ingle, pero en la imputación se precisa que ha existido un golpe en el estómago y eso no se condice con el certificado médico legal. Ahora, el efectivo policial interviniente no es un testigo presencial, el hermano de la agraviada tampoco es un testigo presencial
Es más, en la declaración de la agraviada se ha indicado que el procesado sería alcohólico y en este caso su patrocinado, cuando ha declarado, también ha dicho que tiene este problema. Por tanto, se corrobora lo indicado tanto por la parte agraviada como por la parte procesada. Existen varios elementos de convicción, pero en este caso ninguno o pocos son de calidad. Además de ello, hay que tener en consideración que su patrocinado tiene videos en los cuales se puede advertir claramente que el papá de la parte agraviada lo agrede, en este caso, a su patrocinado. Es más, con el video se va a acreditar que también la misma agraviada agrede físicamente a su patrocinado. Ahora, hay que tomar en consideración el examen toxicológico. Nótese que la data o la fecha del examen toxicológico es a las 2 de la tarde y el hecho habría ocurrido a las 5 de la mañana. Por tanto, es evidente que a la hora de cometido el hecho, pues el nivel de alcohol en la sangre habría sido superior. Además de ello, se ha adjuntado pericias psicológicas, donde se advierte que la agraviada no se ha presentado ficha RENIEC, que en todo caso no es un elemento de convicción. Y respecto de los antecedentes y de las denuncias que pudiera existir, estamos dentro de un derecho penal de acto y no de autor. Por tanto, solicita que se declare improcedente el periodo de incoación de proceso inmediato. La Fiscalía, por su parte, precisa: se ha precisado en todo momento cuál es la imputación en la presente audiencia. Esto es, que el procesado habría agredido físicamente por su condición de mujer y bajo el contexto de discriminación en la presente causa. También se ha indicado cuál es el supuesto de flagrancia. Esto es numeral 2 del artículo 259. Esto es, el agente ha cometido el hecho y ha sido descubierto. Asimismo, se ha precisado, pues, se ha indicado que ha declarado su patrocinado y en este caso se ha declarado inocente. En todo caso, es un descargo, pero si ingresamos a su declaración, el procesado acepta que habrían producido estos hechos en el inmueble donde habita con la parte agraviada. Acepta la fecha, la hora y que son convivientes, en todo caso, para precisar. Ahora se ha indicado que la parte agraviada, que solamente es el dicho de la parte agraviada. Eso no es cierto. Existe el certificado médico legal, existe el acta de intervención policial, existe la declaración de la agraviada, existen los testigos presenciales, en este caso su señor padre y hermano de la parte agraviada, quienes lo habrían visto al procesado, pues, en un estado de alteración. Ahora, el certificado médico legal respalda lo que ha indicado la agraviada respecto en este golpe, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Se ha precisado que hay equimosis en la frente y también en la zona ingle de la parte agraviada. Ahora, también se tiene la declaración del efectivo policial interviniente, el cual ha indicado cómo es que lo ha encontrado al procesado. Hay inmediatez en la presente causa. Repite la Fiscalía, el certificado médico legal acredita la agresión, acredita el golpe en la frente, acredita el golpe en la ingle parte izquierda. Ahora, respecto de una posible eximente responsabilidad penal, precisa el señor fiscal que el examen toxicológico tiene como conclusión 0.5. Entonces, si tenemos en consideración lo que indica la defensa y utilizando evidentemente este método práctico y científico, lo más probable, pues, es que estaríamos dentro de 1.93 según la tabla de la Fiscalía en relación al estado de conciencia. 1.93 pues sí responde penalmente y que en todo caso mayor a 2 sí estaríamos dentro de un supuesto de grave alteración de la conciencia, lo cual en la presente causa, siguiendo el criterio de la Corte Suprema, esto es de la casación 997-2017 de Arequipa, ello no reduce su capacidad en todo caso para responder en la presente causa. Por último, en dúplica la defensa precisa. La Fiscalía, como sea, quiere que el proceso ingrese y en la presente causa no se da el supuesto del artículo 446. Se ha indicado en audiencia hace un momento que, según la Fiscalía, existen testigos presenciales, lo cual no es cierto. Los testigos presenciales, lo que en todo caso podrían acreditar es que el señor padre de la parte agraviada lo tenía en el suelo a su patrocinado. Ahora, de la casación mencionada, esto es la casación del equipo 997-2017,
Se ha indicado que es vinculante, no es vinculante. Y en el caso en concreto se habla de un supuesto de feminicidio distinto al de la presente causa. A ver, esta judicatura considera lo siguiente. Hay que hacer una precisión cuando se evalúa estos procesos inmediatos. Lo que busca el legislador, en este caso, y que se encuentra regulado en el Código Procesal Penal, es supuestos de ingreso a un proceso especial, a un proceso más rápido. Aquí no se debate, si bien es cierto, hay un supuesto de prueba evidente que se evalúa elementos de convicción, como no, porque si no hay elementos de convicción, no hay imputación, no hay caso. Es evidente que sí, pero lo que se precisa o lo que se debe cumplir o verificar en un proceso inmediato son los presupuestos legales y los presupuestos materiales. Dentro de los presupuestos legales está lo contenido en el artículo 446, esto es, que exista flagrancia delictiva, que pueda darse una confesión o de los elementos de convicción previo, interrogatorio y procesado, pues sean evidentes. Y además los materiales que ha establecido ya la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2-2016, que hace referencia a la ausencia de complejidad y a la prueba evidente. No estamos hablando aquí de responsabilidad penal como tal, estamos evaluando si el caso en concreto merece seguir las reglas de un proceso ordinario, de un proceso común, si es que se quiere, o si ingresamos a un proceso más rápido, si los elementos que se tiene son suficientes para ingresar a un proceso que evidentemente no tiene una etapa intermedia como tal, tiene una mini audiencia, etapa intermedia y pasamos a juicio directamente. Eso es lo que se evalúa en un auto de procedencia de proceso inmediato. Ahora bien, se tiene un hecho que está postulando la Fiscalía en este caso, que ha traído esta judicatura. Lo cierto es que existe la parte procesada y la parte agraviada y que producto de la convivencia, lo cual no ha sido negado por ninguna de las partes y de los actos de investigación tampoco se puede advertir ello, que habrían tenido una menor hija, en este caso de 13 días de nacido. Se precisa que el 24 de febrero, a las 8 de la noche aproximadamente, en la Avenida del Sol, 181, en este condominio, Floresta, departamento 101, al parecer el procesado habría estado libando licor con un volumen alto de música. Que producto de ello, la agraviada pues se acerca al procesado, le indica que baje el volumen, que no puede dejar dormir a su hija. Este hace caso omiso, sigue libando licor, sigue con el volumen alto hasta el 25 de febrero, esto es al día siguiente, madrugada, 4 de la mañana, indicado la Fiscalía, es que el procesado habría ingresado en la habitación de la parte agraviada y habría intentado cargar a su hija. Dice la Fiscalía que por obvias razones la agraviada pues se estaría oponiendo a ese acto, toda vez de que el procesado pues efectivamente se encontraba en estado de ebriedad. Entonces, a consecuencia de ese reclamo, de esa oposición, el procesado pues habría insultado a la parte agraviada. No sin eso, la habría agredido físicamente. En su imputación, la Fiscalía precisa que ha habido un golpe de pie en el abdomen, un golpe de puño en la frente y un golpe de puño en los brazos. Eso es lo que ha indicado el Ministerio Público. Y que, bueno, la agraviada pues abraza al procesado, lo calma, para luego a las 5 de la mañana comunicarse con su hermano Nicolás Cipriani para que le diga a su señor padre Cristian Cipriani se acerque, se apersone a su inmueble porque pues al parecer el procesado la habría agredido. Ese es el hecho que está postulando el Ministerio Público y corresponde evaluar si estamos dentro, en primer lugar, de los presupuestos legales. Esto es flagrancia delictiva. La Fiscalía ha precisado que estamos dentro del numeral 2 del artículo 259, esto es, el procesado acaba de cometer el delito y es descubierto. Ahora bien, se tiene un acta de intervención policial de fecha 25 de febrero, en el cual el personal policial precisa, pues, que habría ingresado al departamento 101
donde se habría identificado a la señorita o señora Razia Cipriani Noriega, y también habría advertido que se encontraba en el suelo una persona reducida, identificada luego como César Antonio Vega Ángeles. Ahora bien, indica el efectivo policial que suscribe esta acta de intervención policial que la agraviada refiere que su conviviente César Vega se encontraba libando licor desde el día 24 de febrero en horas de la tarde hasta las 4:20 del día siguiente, con música exagerada o sonido exagerado, y que cuando se encontraba descansando a las 4:30 con su menor hija, con el fin de intentar arrebatársela, y al negarse la agredió psicológicamente y físicamente con golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, como golpe de puntapié en el abdomen. Ahora bien, se tiene esta declaración del efectivo policial interviniente. Se puede advertir en la pregunta número 8, es una narrativa en todo caso y precisa, que el señor César Vega Ángeles tuvo que ser controlado ante esta oposición de su detención, donde el efectivo policial Leal Ramírez José le habría colocado los grilletes, y precisa, la agraviada refiere que su conviviente, Vega Ángeles, se encontraba libando licor desde el 24 de febrero hasta las 4:20, con un sonido exagerado. Luego él ingresa a la habitación, intenta cargar a su hija, intenta arrebatarla, y al negarle, le agredió físicamente, propinándole golpes de puño en el rostro y en otras partes del cuerpo. Ahora bien, se tiene en este caso la declaración de la parte agraviada, ¿no? En este caso, Razia Cipriani Noriega, la misma que en la pregunta número 4 ha precisado. Luego empezó a poner música a todo volumen dentro de la casa y a gritar cosas. Le dije no, porque se podía caer. Cuando ingresó al cuarto y quiso cargar a la bebé, le dije que no, porque se podía caer, y que no le diga cosas feas. Pero él le dijo que yo era una mala madre, que era una prostituta, que se arrepentía de haberle dado una madre tan asquerosa y muchas cosas. Le quise quitar a la bebé y me pateó a la altura de mi cesárea al lado izquierdo. Él dejó a la bebé en la cama, me dio un golpe de puño al lado derecho de la frente, y ahí forcejeamos por la bebé porque yo quería acercarme a cogerla y salir de la casa. Ahí me tiró un puñete en el brazo derecho a la altura del codo, me golpeó en el estómago dejándome sin aire, y cuando me di cuenta que no iba a poder acoger al bebé, le seguí la corriente a su borrachera para que me deje acercarme y salga de la casa. Ahí lo abracé, él se tranquilizó. Yo le escribí a mi hermano Nicolás Cipriani por WhatsApp para que le diga a mi papá que me ayude a salir. Además de ello, han declarado las personas que habrían asistido, o en este caso a dicho inmueble, a dicho departamento. En este caso sería el señor Cristian Cipriani Mejía, el cual en la pregunta número 7 refiere pues que su hija le habría indicado que el señor César Vega le habría golpeado con 2 golpes de puño en el rostro y patadas en el vientre. Además de ello, la declaración del señor Nicolás Cipriani Alfaro, que en la pregunta número 10 precisa, ¿no? A mí me contó una parte, lo que escuché, que César estaba ebrio, yo quería cargar a la bebé y ella no quería cargarla porque estaba ebrio, y por eso César se molestó, y que también le había tirado una patada en el estómago. En suma, esos son los elementos de convicción. Además, para concluir este punto, el certificado médico legal 749, que se precisa 2 días de atención facultativa por 6 de incapacidad médico-legal. A ver, al respecto de estos elementos de convicción, se tiene el cuestionamiento de la defensa. La defensa ha precisado que no existe una imputación concreta, que no se ha indicado en la presente audiencia. Esta judicatura discrepa de este punto, toda vez que, en primer lugar, ya la Corte Suprema lo ha precisado, que
La estructura de la imputación tiene una estructura lingüística, una estructura fáctica y una estructura normativa. ¿A qué hace esto referencia? A una estructura lingüística que permite el entendimiento, que permite el suceso histórico de un hecho. Una estructura normativa que implica que en el hecho se traduce el delito imputado. Y en este caso, una estructura fáctica que tiene que ver con el hecho en sí. Ahora bien, de los hechos, lo que yo puedo advertir es que el día 25 de febrero, efectivamente, luego de que el procesado pues, se encontraba llevando licor desde el 24 de febrero por la noche, y ante este estado de ebriedad que intentó cargar a su hija, pues le habría golpeado a la agraviada, ya sea en el estómago, en la frente y en el brazo. Eso es lo que dice la imputación. Ahora, lo que corresponde verificar es si los elementos de convicción condicen a ello. Otro punto que ha indicado la defensa es en relación a la flagrancia, que me parece que está claro porque del acta de intervención policial se traduce que un llamado al personal policial a este condominio, Floresta, y es el efectivo policial que llega al lugar de los hechos, nota una reducción, retención del procesado por parte del señor Cristian Cipriani. Ahora, lo que se denota en la declaración del efectivo policial interviniente y el acta de intervención policial, y aquí quiero ser claro también, se ha cuestionado de que solamente existe la declaración de la parte agraviada y que no existe mayor elemento de convicción. Ahora, más allá de evaluar lo que ha dicho el señor Cristian Cipriani y Nicolás Cipriani, que efectivamente no son testigos presenciales del hecho, no han advertido la agresión, pero lo que sí han advertido es el momento posterior. Sin embargo, más allá de analizar porque se podría pensar, pues, ¿no? Si es su señor hermano, su señor padre, evidentemente van a decir lo que su familiar le ha indicado. No es menos cierto que el efectivo policial no es su familiar, y también del acta de intervención policial que se ha hecho el mismo 25, en este caso, lo de ocurrido los hechos, traduce en este caso lo que le dice la agraviada. Y lo que le dice la agraviada es que ante la oposición de que el procesado cargue, en este caso a su menor hija, le da golpes de puño en el rostro y otra parte, y en este caso en el abdomen. El efectivo policial, como sabemos, es un funcionario público y la forma, en todo caso, de cuestionar tanto el acta de intervención policial como la declaración de este funcionario público es salvo prueba en contrario, salvo exista un elemento que acredite que ello no es cierto. Mientras tanto, se presume que es válido o que es correcto o que obedece a la verdad. Y acá se tiene una versión de la parte agraviada que le indica en ese momento al efectivo policial, no le indica a su señor hermano, no le indica a su señor padre. Vamos a dejar de lado eso un momento. Le indica a un efectivo policial que es un funcionario público que no tiene por qué indicar o decir otra situación distinta, tanto en su acta de intervención policial como en su declaración. Por tanto, si bien es cierto, el efectivo policial no es un testigo presencial, me parece que es importante tener la información de lo que obtuvo al momento de que se apersonó a este departamento. Ahora, la declaración de la agraviada también precisa que el hecho se da en mérito a que habría cargado, en este caso, habría intentado cargar a su menor hija en este estado de ebriedad y que ella se hubiera opuesto y que le habría dado un golpe en el abdomen, en su cesárea, al lado izquierdo, si lo precisa la agraviada, y en la frente y en el brazo. Ahora, si se puede verificar el certificado médico legal 749, se precisa. Existe una equimosis rojiza, o caso equimosis, moretón, si es que se quiere, pero el término científico equimosis, en la región frontal derecha. Además de ello, se advierte una equimosis en el brazo derecho, en el antebrazo derecho, y una equimosis rojiza ubicada en la región ingle izquierda. Por tanto, pues, la versión de la agraviada se encuentra corroborada con este certificado médico legal 749. Ahora bien, de la presencia del señor Cristian Cipriani y Nicolás Cipriani, lo que hacen también es corroborar lo que dice la agraviada, más allá de la agresión, que es un punto que evidentemente ellos no son testigos presenciales, pero la pregunta cae madura. El hecho ha ocurrido el 25 de febrero.
qué tenían que hacer, porque, ojo, el señor Cristian y el señor Nicolás no viven en el inmueble, en este caso, en la Avenida del Sol 181, Condominio Floresta. La pregunta es, ¿qué hacían los señores Cristian Cipriani y Nicolás Cipriani a las 5 de la mañana del 25 de febrero del 2025? Es nada más para esta judicatura que acreditar que efectivamente se apersonan ante un llamado de la parte agraviada, toda vez de que hubiera sufrido una agresión física. Eso es lo que acredita. Más allá de si vieron o no vieron la agresión, acreditan la presencia de dos personas que no habitan en dicho departamento a las 5 de la mañana del 25 de febrero, lo que le da fuerza a la versión de la parte agraviada. Por tanto, esos elementos que acabo de indicar permiten llegar a la conclusión a esta judicatura que en el caso en concreto existe prueba evidente de la agresión física que habría realizado la parte procesada. Ahora, para culminar, en el caso en concreto no se necesita una pericia, no hay elementos de convicción que se tengan que hacer fuera del distrito fiscal o judicial, no hay pluralidad de agraviados, no hay pluralidad de imputados, no es un caso complejo y que, bueno, si, como ha dicho la defensa, pues habría videos, etcétera. En el caso en concreto ha participado una defensa privada desde el inicio. En caso hubiese algún tipo de video, se habría solicitado, es la obligación de la Fiscalía de actuar con objetividad, la habría presentado a la Fiscalía, realice esta visualización, ante una negativa quizás pues hubiera levantado una constancia, etcétera. No se advierte en todo caso en los actuados dicha precisión y en todo caso, si es con posterioridad, pues ya se tendrá que ver en el juicio oral. Por esas consideraciones, este despacho resuelve declarar procedente la incoación de proceso inmediato seguido en contra de César Antonio Vega Ángeles como presunto autor del delito de agresiones contra la mujer en agravio de Rashia Sujei Cipriani Noriega. Emérito al auto emitido en la presente audiencia para su conformidad o su recurso impugnatorio en audiencia, Ministerio Público. Señor magistrado. Defensa. Estando a lo oralizado, pues la defensa ha conferenciado con el ciudadano y quiere llegar a la verdad, pues, y no nos vamos a oponer en su resolución porque ya tendremos la oportunidad en juicio oral presentar nuevas pruebas. Gracias. Conforme. En todo caso, hay negativa para el reconocimiento de los hechos, ¿correcto? Ya, entonces vamos a pasar a la medida coercitiva solicitada por el Ministerio Público, que es la comparecencia con restricciones. A ver, Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 287 del Código Procesal Penal, solicitamos que se dicte medida de comparecencia restrictiva con las restricciones establecidas en el artículo 288 y por las causales del artículo 269, todos del Código Procesal Penal. Ello paso a exponer. Señor magistrado, respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos, me remito, si no hay oposición de la defensa, a los vertidos en el requerimiento de incoación a proceso inmediato. Defensa respecto de los hechos, elementos de convicción que ya hemos debatido. Porque ya ha sido debatido, señor magistrado. Ya. Presupuesto nomás, doctor. En ese sentido, señor magistrado, si bien es cierto, no se cumple de manera copulativa con lo establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal para solicitar un requerimiento de prisión preventiva, no menos cierto que existe un probable peligro de fuga, conforme lo establece el artículo 287 del Código Procesal Penal. Es por ello que solicitamos la comparecencia restrictiva. En el numeral primero de la referida norma adjetiva nos dicen que se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la verdad pueda razonablemente evitarse. En ese sentido, señor magistrado, debemos señalar lo siguiente. El peligro de fuga establecido en el artículo 269 de la norma adjetiva de la materia señala que para calificar debemos tomar en cuenta, por ejemplo, el arraigo en el país del imputado. Siendo ello así, en cuanto a arraigo domiciliario, debemos indicar de que si bien es cierto, estos hechos se han suscitado en un inmueble aparenta ser de un familiar del imputado, no menos cierto es que no le pertenece a no hay ningún vínculo fuerte.
suficientemente fuerte como para que el señor Vega Ángeles no abandone dicho inmueble. Por otro lado, señor magistrado, en cuanto al arraigo laboral, es de conocimiento público del que el señor es cantante. En ese sentido, no hay nada que lo vincule a un determinado espacio geográfico a fin de cumplir con esa labor de cantante que realiza todos los días. Realiza una labor, sí, eso es reconocido. Que tiene un arraigo laboral referente a que hace una labor lícita, también es conocido. Lo que no existe es un arraigo en determinado espacio geográfico para realizar esa labor de cantante, propiamente dicho. Y en cuanto a arraigo familiar, señor magistrado, acaba de precisar de que, si bien es cierto, existe una menor de edad vida con la parte agraviada, no menos cierto, señor magistrado, es que este hecho tampoco lo vincula de manera fehaciente con la misma, siendo ello así, y sobre todo por la gravedad de la pena establecida en el numeral segundo del artículo 269, es que nosotros solicitamos la comparecencia restringida. ¿Por qué, señor magistrado? El tipo penal, el artículo 122b, prevé una pena de 2 a 3 años de pena privativa de libertad por el agravante. Y si bien es cierto, es una pena por debajo de los 5 años, no menos cierto es que el artículo 57 del Código Penal señala que para este tipo de delitos, en su último párrafo, la pena no puede ser suspendida en su ejecución. Dicho de otro modo, le espera una pena efectiva al señor César Antonio Vega Ángeles. Y es por ello, señor magistrado, que dada esta sanción penal que le espera de pena efectiva, es que existe un potencial peligro de fuga, por lo cual nosotros, conforme lo establece el artículo 288, estamos solicitando se dicte la comparecencia restringida, teniendo como reglas de conducta la prohibición de comunicarse y acercarse a la agraviada Rasha Cipriani Noriega, la obligación de no ausentarse del lugar donde reside, la obligación de presentarse mensualmente al juzgado a fin de realizar el control biométrico correspondiente, la obligación de no ingerir bebidas alcohólicas y mucho menos sustancias tóxicas. Señor magistrado, asimismo, estamos solicitando, por el temor a la fuga, una caución conforme lo establece el artículo 289 del Código Procesal Penal. Caución que consiste en una suma de dinero que deberá fijarse, según nuestra pretensión, en la suma de 1,000 soles que deberá abonar el hoy imputado, ello por cuanto tiene la capacidad económica para realizar dicho pago y además en relación a que, señor magistrado, esta persona es una persona proclive a cometer hechos delictuosos. Ya tiene una sentencia por un hecho delictuoso doloso, como es conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad. Y además de ello, señor magistrado, la personalidad del agente, conforme lo han señalado el mismo efectivo policial interviniente, es una persona que incluso ante la presencia de la autoridad policial agredió al progenitor de la agraviada. Señor magistrado, es por ello que nuestra solicitud es de dictarse comparecencia restringida con las restricciones antes señaladas, una caución en la suma de 1,000 soles y que todo ello en cuanto a las medidas sea por el plazo de 6 meses, señor magistrado. Solicitando que sea declarado fundada nuestra pretensión. Muchas gracias. Defensa. Sí, señor magistrado, pero he escuchado atentamente pues, el Ministerio Público y también haber conferenciado con el ciudadano. En esta oportunidad no nos vamos a oponer, pues, ¿no? Porque también mi patrocinado quiere que se esclarezcan las cosas de acuerdo a los hechos suscitados. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Auto de comparecencia con restricciones.
del día de la fecha se reproduce en relación a los hechos, a los elementos de convicción y al tipo penal. El artículo 287 del Código Procesal Penal establece que se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 siempre que el peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. La Fiscalía ha indicado en el caso en concreto que existe peligro de fuga, toda vez de que este domicilio precisado en la avenida El Sol 181, condominio Floresta, departamento 101, distrito de Chorrillos, pues no lo ata al proceso. Si bien es cierto respecto de su oficio, en este caso como cantante, refiere la Fiscalía, pues es cierto, es conocido, sin embargo, pues no lo ata pues a este espacio geográfico para que pueda comparecer ante la autoridad fiscal y judicial. Respecto del arraigo familiar, no cabe duda que es padre, sin embargo, tampoco esto lo ata al proceso como tal. Como peligro de fuga, también está postulando la Fiscalía la gravedad de la pena, estando a que existe una circunstancia agravante, que es que el hecho ha ocurrido en la presencia de un menor. Entonces la pena es no menor de 2 ni mayor de 3, y teniendo en consideración que el artículo 57 del Código Penal precisa pues que no se puede imponer en el artículo 122 una pena suspendida, sino efectiva, entonces hace suponer a la Fiscalía pues que el procesado efectivamente se puede dar a la fuga. Además de ello, está solicitando las siguientes restricciones, que es la prohibición de comunicarse y acercarse a la parte agraviada, la obligación de no ausentarse de su localidad donde reside, presentarse mensualmente ante el juzgado a registrar sus actividades, no ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas y pagar una caución en el monto de 1.000 nuevos soles. Por su parte, la defensa ha precisado que no se va a oponer, toda vez de que lo que desea su patrocinado justamente es la averiguación pues, de la verdad. Considerando segundo, esta judicatura precisa: se impondrá comparecencia con restricciones cuando alguno de los presupuestos contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal no se cumple. Es evidente que en el caso en concreto, la Fiscalía inclusive lo ha dicho también, la pena a esperarse es una pena no menor de 2 ni mayor de 3, por tanto es evidente que no se cumpliría con el segundo presupuesto material de la prisión preventiva. Ahora bien, en relación al peligro de fuga, esto es que se pueda evitar, es cierto, estamos dentro de una medida que restringe la libertad, no a la forma en cómo se restringe con la prisión preventiva, pero sí corresponde evaluar los arraigos, y en la presente causa no se ha adjuntado documentación por parte de la defensa, no se infiere de la declaración de la parte agraviada que estarían conviviendo aproximadamente hace un año. Sin embargo, pues no hay una documentación que acredite pues que este arraigo lo puede efectivamente vincular a este proceso con alguna documentación que se haya podido presentar. Es cierto, se dedica al oficio de ser cantante y concuerdo con la Fiscalía, pues efectivamente, ¿no? Ello se podría deducir que existe un arraigo laboral, pero no es menos cierto también que lo que se está pretendiendo en esta audiencia es que el procesado en todo momento comparezca ante el llamado de la autoridad judicial. Ahora, no cabe duda que o no se ha puesto o no se ha negado en la audiencia también que al parecer el procesado pues tendría una menor de edad, pero tampoco pues existe documentación que acredite pues que depende directamente de él, no se ha presentado ninguna documentación que así lo establezca. Y más allá de que evidentemente existe esta ausencia verificable de estos arraigos, no es menos cierto también que la pena a imponerse efectivamente, conforme lo ha indicado el señor fiscal, pues va a ser una pena efectiva. Así lo ha establecido el legislador en el artículo 57 ante la modificatoria. Esto es
que no se puede imponer una pena suspendida. En todo caso, en juicio oral, lo que se va a debatir es si, en primer lugar, la responsabilidad o no, existe responsabilidad penal o no en el caso en concreto, y segundo, al momento de la determinación judicial de la pena, pues va a tener que ser efectiva porque así lo establece la norma sustantiva, en este caso el artículo 57. Ello le permite a esta judicatura entender que efectivamente es un ítem de peligro de fuga que se debe evaluar. Ahora, lo solicitado, esto es las reglas o restricciones solicitadas por el Ministerio Público, me parecen razonables, más allá de la caución económica, que sí, efectivamente, se advierte pues la condición laboral del procesado. Me parece que el monto también es razonable, lo ha solicitado la Fiscalía en audiencia, y por esas consideraciones, pues, estando a que la defensa tampoco se ha opuesto, porque lo que se considera o que lo que se quiere en la presente causa es el esclarecimiento de la verdad, o por lo menos la verdad por correspondencia, este despacho resuelve declarar fundado el requerimiento de la medida coercitiva de carácter personal de comparecencia con restricciones solicitado por el Ministerio Público en contra del señor César Antonio Vega Ángeles como presunto autor del delito de agresiones contra la mujer en agravio de Racia Yuhei Cipriani Noriega. En este caso se le impone la comparecencia restringida al procesado. A ver, señor César Vega, ¿ya? Se le va a imponer las siguientes medidas, en este caso las siguientes restricciones. Antes de escuchar y de decirle cuáles son las restricciones, cabe precisar un punto, que si usted vulnera o infringe una de ellas, previo requerimiento de la Fiscalía, se revocará este auto de comparecencia con restricciones y se impondrá un mandato de prisión preventiva. ¿Me entiende esa parte, verdad? Estoy de acuerdo. Ya. La siguiente es la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización de este juzgado, toda vez que se ha declarado procedente el auto de incoación de proceso inmediato, lo que corresponde ir a juicio. Segundo, la obligación de presentarse cada 30 días, esto es de comparecer ante esta corte cada 30 días, a efectos de registrar sus actividades. Tercero, señor, la prohibición de comunicarse y acercarse, en este caso, a la parte agraviada, Racia Yuhei Cipriani Noriega. Asimismo, la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas y también sustancias tóxicas, y el pago de una caución por el monto de 1.000 nuevos soles, para lo cual se le va a dar el plazo de 48 horas de emitida el presente auto para que se cumpla con esta caución y sea presentado en mesa de partes de esta judicatura. Le preciso nuevamente, se fija el apercibimiento expreso de que al incumplimiento de alguna de las restricciones que se ha emitido en este auto, previa revocatoria del Ministerio Público o previo documento presentado por el Ministerio Público, se revocará la medida y se le impondrá una prisión preventiva. En mérito al auto emitido en la presente audiencia, para su conformidad o su recurso impugnatorio, Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa. Conforme, señor magistrado. Gracias. Estando a que se ha emitido, en este caso, una medida coercitiva, se ha declarado procedente la incoación de proceso inmediato, no existiendo ningún mandato que pueda privar la libertad del procesado, se dispone la inmediata libertad del señor César Antonio Vega Ángeles, salvo que exista un mandato judicial que disponga lo contrario. Por lo que, siendo la 1:07 del día de la fecha, se da por concluida la presente audiencia. Que tengan muy buenas tardes, doctores. Buenas tardes.